Muy buenos días a todos. Siguiendo con el tema número 4 de parte del grupo 3, tenemos lo que es la composición con luz y color de fotografía 2. Como contenido tenemos lo que es el claro oscuro y clave, color y composición, relaciones de color, colores apagados y el blanco y negro. La composición de luz y color es más que un simple requisito de composición fotográfica. En pocas palabras, es la suma equitativa de parámetros técnicos y visuales en un sentido artístico. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que para poder realizar buenas fotografías que lleguen a transmitir un mensaje, tenemos que tomar en cuenta lo que es la composición, que es prácticamente ordenar los elementos visuales que tenemos, que tengan sentido y sean agradables a la vista. Porque principalmente una fotografía, como bien se dice mucho más que 1000 palabras, una imagen, y por lo tanto poder llegar a transmitir lo que nosotros queremos decir es de lo que vamos a tener que estar conscientes a cada momento, cada vez que vemos a través del lente, donde es importante el tema de la luz y el color, ya que sin ellas no existiría la posibilidad de realizar composiciones fotográficas. Bien se nos ha dicho que sin luz no hay fotografía, y que es la luz principalmente es una forma de energía radiante que nos permite ver a través de los ojos, percibir formas, volúmenes y los colores. Principalmente, ¿qué es el color y el tono? El color tiene una cualidad que es el tono y nos ayudan, entre otras cosas, a distinguir entre el fondo y la forma de una fotografía. El color es el elemento que se puede relacionar tanto en fotografía como en el diseño. Es algo que se ha utilizado para crear una sensación predeterminada por el autor. No es lo mismo hablar del color amarillo y de la sensación que causa en las personas como con el color rojo. El tono es el brillo o la oscuridad de un determinado color, por lo que llegamos a muchas veces decir que un color llega a ser más intenso o más apagado. El tono puede ser utilizado en fotografía como recurso creativo y compositivo con muchos fines. Gracias a esto podemos crear contrastes con la luz y la oscuridad y dar una escena mucho más distinta de la que vemos a simple vista con la fotografía, como en estos casos tenemos las fotografías de Ernest Haas, quien fue uno de los pioneros en jugar con el contraste, con los colores, tratando de ver siempre otro ángulo, modificando los parámetros que ya se habían visto y jugando con los colores principalmente. Como podemos apreciar, lo que más resalta es el fondo, todo negro, y nuestra vista automáticamente va a ir a todos los espacios iluminados. También aquí lo que principalmente vemos es el reflejo del edificio, no estamos viendo directamente las luces. Podemos tomar también que el color en la composición es manejado con muchos fines, pero lo más importante siempre va a ser transmitir las sensaciones y plasmar los sentimientos. También hay que tener en cuenta que una fotografía en blanco y negro no transmite lo mismo que una a color. Tampoco va a provocar un realce entre los colores fríos y cálidos cuando estos son la mayoría. Podemos decir que esta escena no va a tener el mismo efecto si fuera un camino con luces frías como si fuera de noche. Podemos aquí ver que es el atardecer, que va a su destino y demás. Podemos decir que Ernest Haas ha sido uno de los pioneros que, a pesar de las limitaciones técnicas, en 1951, cuando recién teníamos la fotografía a color, él fue el que más experimentó con ello. Claroscuro y clave. La técnica del claroscuro es utilizada en la fotografía y tiene su inicio en la pintura, más específico de la palabra en italiano chiaroscuro. Este consiste en iluminar ciertas zonas de la escena y la obra, logrando así darle profundidad y volumen. En su medio más general transmite el contraste esencial que establece relaciones tonales.
Johannes Itten lo identificó como uno de los medios más importantes y expresivos de la composición debido a que las sombras y las luces pueden contribuir intensamente en la atmósfera en una fotografía. La técnica del claroscuro que conocemos como clave baja nos da una facilitada producción o postproducción en una escena, teniendo un control sobre el histograma y los niveles. Podemos observar que, dependiente del tipo de clave, obtenemos un histograma distinto. En la fotografía podemos señalar las diferentes zonas del claroscuro. La zona clara, que es la que ilumina directamente por la fuente de luz. La zona oscura, que es la que permanece en sombra, de la que no se aprecian los detalles. La zona de penumbra es la zona comprendida entre las anteriores y tiene una amplia gama de colores. La zona proyectada, que es el área donde podemos ver la proyección de la sombra en un objeto sobre todo. Una variable a tomar en cuenta que para el claroscuro es la dirección de la fuente de luz y las iluminaciones más utilizadas. Tenemos la iluminación lateral, la iluminación puntual y el contraluz. Gracias a estas técnicas podemos tener efectos en la fotografía. Ahora, ¿cuáles son estos efectos? Pues iniciemos primero con la intensidad de color. El contraste de una luz se filtra y realza la impresión viva y saturada del color. La ambigüedad, que es el contraste, es más marcado y dificulta que se pueda captar el sentido de la imagen. Este retardo y ambiguo le presenta un mayor encanto a la fotografía. El dibujo de luz. La luz, al refractarse o reflejarse con intensidad, esta se enfoca sobre una superficie difusa como el papel y el piso y crea lo que vendría a ser un dibujo a través de la luz. Ese dibujo se realiza a través de una sombra. Ahora, el dibujo forzado es una escena de alto contraste de sombras que puede reforzar la forma y el dibujo de una escena contenidos en ella. La clave baja predomina más en el contraste oscuro, dejando que las luces jueguen el papel de dibujar la silueta del componente del escenario. Escena y variaciones de clave. Es la misma imagen pero tratada con diferentes registros tonales. Seguidamente tenemos lo que es el color y la composición. El tema del color en la fotografía es como en el arte. Es de lo más importante y los efectos y las funciones que realizan llegan a verse mucho mejor con los colores intensos, aunque como bien conocemos existe una gran amplia gama de colores que podemos ver a través de la cámara. Estos colores se llegan a medir principalmente por la saturación y tenemos los tres parámetros que llegan a ser el tono, saturación y el brillo. Si bien no es algo que podamos ver justamente cuando estemos tomando la fotografía, que es algo que vemos muchas veces en postproducción como puede ser en Photoshop o Lightroom, es de lo que más debemos tomar en cuenta a la hora de componer, ya que podemos tener tanto los colores primarios que llegan a ser los efectos de la luz reflejada en el papel o lienzo, mientras que el modelo RGB son los colores a través de la luz emitida. Por eso decimos que es rojo, verde y azul, que son los colores que llegan a formar los píxeles de las pantallas. Los tonos intensos se perciben de múltiples modos con diversas asociaciones que tienen mucho que ver tanto con la cultura y la experiencia. A esto nos llegamos a referir a lo que es la psicología del color, que es algo que muchas veces debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño. Como por ejemplo tenemos el azul, que tiende a ser tranquilo, algo oscuro y claramente frío, posee una transparencia que contrasta con la opacidad del rojo. Se asocia con la ligereza, frescor y humedad. El amarillo, que es el color más brillante de todos, es vigoroso, nítido e insistente y es uno de los colores que más llega a llamar la atención, pero también es uno que cansa mucho la vista cuando lo vemos en grandes cantidades. El rojo
tiende a avanzar, que se encuentra en primer plano, enfatiza la sensación de profundidad. Es un color cálido que demuestra energía, vitalidad, pasión, pero también demuestra agresión, riesgo o peligro y fuerza. Seguidamente de estos tenemos lo que son los colores secundarios. En lo que es el círculo cromático podemos encontrar el verde, que es el opuesto al rojo y representa el crecimiento, esperanza y progreso. El violeta, el que es el opuesto al amarillo, es un color elusivo y raro que muchas veces no lo encontramos en la naturaleza, pero llega a estar asociado con la riqueza, misterio en la inmensidad. Mientras que el naranja es el opuesto al azul, que es un color cálido, intenso y brillante. Se asocia con la festividad y la celebración, pero también al calor y la sequedad. Gracias a estos contrastes que podemos ver, llegamos a tener en cuenta el color a la hora de componer, que llega a ser un punto importante. Podemos ver aquí en las diversas fotografías cómo los colores llegan a contrastar de un modo que nuestra vista está siendo guiada hacia los distintos objetos. Nos guían hacia el punto que queremos ver de la fotografía o para resaltar siempre al sujeto. Y podemos decir que una vez se domina el uso del color en esto de las composiciones, podemos llegar a tener mucha más fuerza en nuestros mensajes para transmitir con nuestra fotografía. Relaciones de color. En la fotografía digital se proporciona un alto grado de control sobre la apariencia del color. El tono, la saturación y el brillo son parámetros ajustables. Los colores evocan reacciones en el espectador, ya que tienen la propiedad de transmitir sensaciones, pensamientos y sentimientos. Gracias a la psicología del color, sabemos que los colores son capaces de transmitir emociones y provocar así reacciones en nuestro cerebro. Está demostrado que el color influye en el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Y para el uso creativo del color se exige una expresión personal, lo que nos lleva a no seguir siempre de alguna manera las diferentes reglas. En el gráfico tenemos al círculo cromático y este expone de manera gráfica la clasificación de los tonos primarios, secundarios y terciarios que podemos conseguir con la mezcla aditiva o la mezcla sustractiva. Se trata de una herramienta muy eficiente para seleccionar combinaciones de colores según lo que necesitemos. Y para tratar una armonía debemos saber que hay dos tipos. Estas son, primeramente, complementarios. Bueno, los colores opuestos o complementarios son aquellos que se encuentran opuestos en el círculo cromático y están compuestos por un color primario y un color secundario. Como pueden ver en los siguientes ejemplos, tenemos al color azul con su puesto naranja, al color violeta con su puesto amarillo, y de igual manera en los otros dos ejemplos vemos, pero en diferentes tonalidades. Continuando, nuestra atención va al punto donde veamos un color que contraste con el fondo. Como podemos observar en los ejemplos, acá tenemos un tono de color que está abarcando la mayor parte de la imagen, y tenemos como variación un pequeño tono de color que sería el rojo, y esto hace que nuestro cerebro se fije más en aquella variación de color. Así igual en esa imagen, y tenemos así más notorio en la distinción entre el amarillo y el rosado, como podemos observar. Y continuando, tenemos de similitud, los colores de similitud. Bueno, estos son los mismos en la rueda de colores, pero con mayor o menor saturación. Bueno, estos colores de similitud son aquellos cercanos entre sí, es decir, son muy parecidos a los que tienen al lado en el círculo cromático, pero aún así entre ellos existe una ligera distinción.
Este es suficiente como para poder diferenciarlas, como podemos aclarar o ver que esta diferencia son las tonalidades, ¿no? Como algunos tienen mayor o menor saturación. Las personas contemplan con especial agrado estos tonos, ya que los encuentran en la naturaleza y transmiten paz y armonía al ser tonos muy similares entre sí, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Tenemos aquí una tonalidad de rojo y sus variaciones, una de celeste, una de rosado y también una variación de azul. Colores apagados, llamados también colores sucios o insaturados, es una tonalidad que hace que su color base pierda pureza y se apague, haciendo que se acerque más a un tono gris. Por ejemplo, el marrón, violeta, verde oscuro, bordo, negro y colores neutros que se identifican como grises, blancos o negros coloreados. Son colores puros, poco saturados, aclarados u oscurecidos. Estos colores transmiten sencillez, elegancia y sobriedad. También son usados en películas, en algunas escenas dramáticas, tristes y otras. Los colores apagados pueden ofrecer un efecto más calmado o incluso más refinado. En las fotos, el fotógrafo puede modificar los colores mediante la sobre o subexposición, o por lo contrario, por sobre o subiluminación, es decir, que puede agregar o sacar la luz de una fotografía. De esta manera, los colores se apagan ya sea por mucha o poca luz. Y por último, y para concluir, tenemos lo que es el blanco y negro en la fotografía. Primero necesitamos comprender qué es la fotografía en blanco y negro, y podemos decir que gracias a Ted Grant, cuando fotografías personas en color, fotografías su ropa, y cuando fotografías personas en blanco y negro, fotografías su alma. Lo que ocurre muchas veces cuando pasamos una fotografía a la escala de grises es que muchas veces la característica de que falten los colores llegan a ser mucho más transmisible el mensaje que queremos dar, y podemos decir que una fotografía en blanco y negro está hecha al desnudo. Quitar todo el color deja únicamente toda la luz que vemos, y muchas veces es más importante el mensaje que se forma con la luz a los colores mismos, para decir solamente que se ve bonito y no ver más allá. Podemos decir que la fotografía en blanco y negro es en un instante emoción, mensaje. Con poco somos capaces de decirlo todo. Las mejores fotos en blanco y negro han sido pensadas en escala de grises. No han sido sacadas viendo el color, sino también imaginándolas ya con el blanco y negro, cómo la luz dibujaba todo eso. Si bien se ven muchísimo más bonitas, podemos decir que llegamos a apreciar detalles que no veríamos a simple vista, llegan a transmitir mucho más. Las fotografías en blanco y negro transmiten, evocan y cuentan una historia, o incluso llegan a conmovernos mucho más de lo que veríamos en una campaña de publicidad, por así decirlo. No es lo mismo comparar unas fotografías como las que vemos a la derecha, que transmiten un mensaje muy distinto a como las vemos en el color. También podemos jugar con las distintas escalas de color, pasando por el sepia, como podemos apreciar en la otra fotografía, y aquí podemos ver cómo cambia completamente el mensaje cuando una fotografía llega a tener color y la otra no. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.